muito 1h30. Recording is on. Opa, a gente está gravando aqui. A gente não queria extrapolar muito 1h30, porque a gente acha que é um tempo adequado. A gente queria também saber com você. A gente acabou esquecendo de combinar isso antes. Sí, sí, tranquilos. Yo no tengo nada que hacer. Estoy tranquilo por acá. Entonces, sí, 1h30, 2 horas, está bien. Ah, legal. Muito obrigada. Agradecemos muito. Bom, Pascoal, é um prazer enorme. A gente agradece ao Bob como um todo, você, ao Davi, a Maria Luísa e também ao Esteban pela disponibilidade, sobretudo do filme e também a sua vinda até nós através dessa reunião virtual. Quando o Coletivo Cidade formulou esse projeto que a gente intitulou de A Ser Mútil com Pouco, que é nada mais, nada menos do que o nome do documentário e do trabalho de vocês, a ideia era a gente fazer um encontro também presencial, e aí numa tentativa de talvez trazê-los para cá, e a gente junto de algumas universidades daqui do Vale do Paraíba, que é o interior de São Paulo, onde está localizada São José dos Campos, a gente tentar fazer um diálogo mais direto e focado nesse tipo de projeto, nesse tipo de ação que vocês estão trabalhando com mais intensidade. Mas aí também, como a gente viu que essa questão da pandemia ia se alastrar um pouquinho mais, a gente falou, não, vamos tentar fazer essa primeira ação virtual e, dando certo, a gente conversa com o Alborg depois para ver, de repente, o interesse deles e a gente fazer esse projeto, né? Mas também queria agradecer de novo a presença de todo mundo aqui, todos os participantes do Colaborar, todos os participantes do Coletivo Cidade, aqueles outros participantes que vieram também por convite externo. E, bom, se por vocês tudo bem, Pascoal, inclusive, eu gostaria de já iniciar as perguntas. Eu estou gravando esse encontro de hoje, a ideia é que a gente possa documentar isso com calma depois, mas a ideia é ser, de fato, um bate-papo. Cada tema desse que a Fernanda levantou tem algumas perguntas embutidas nele, então eu vou lendo essas perguntas e a gente vai conversando sobre isso. Você fica à vontade para usar o tempo que precisar e fazer as colocações que quiser também. Tudo bem? Sim. Então, vamos lá. Esse primeiro bloco a gente chamou de estilo de vida, e aí a primeira pergunta está vinculada ao fato de em que momento ficou evidente que trabalhar um dia menos na semana agregaria valor à vida de vocês. Nos dimos cuenta que estábamos trabajando mucho y estábamos ganando poca plata, poco dinero. Y queríamos resolver ese problema. Y entonces estuvimos conversando con Esteban, Malu, David, y veíamos que era difícil ganar más. Pero en esas conversas alguien dijo, no recuerdo quién, que podemos trabajar un día menos y logramos lo mismo. Y entonces eso fue. Y decidimos trabajar un día menos. Trabajamos solo de lunes a jueves. El dinero era el mismo y todos volvíamos como más contentos. Pasa que después del fin de semana todos queremos ir a la oficina. Estamos como hartos de la otra vida y queremos todos trabajar. Y entonces sí, es una cosa bonita que pasó así. Y nos gusta porque es extraño en el mundo de la arquitectura, en el mundo en general, pero en el mundo de la arquitectura creo que más. Porque todos nuestros amigos trabajan mucho, trabajan fines de semana, trabajan mucho. Y creo que no está bien, creo que hay otras, digamos, para nosotros tenemos otros intereses, otras búsquedas, otras cosas que completan la vida.
Y sí, esa fue la decisión. Muito bom. Eu vou já emendar na segunda pergunta, porque tem muito a ver com essa primeira, que é no sentido de como se deu essa flexibilização interna do escritório para, então, viabilizar 4 e não 5 dias de trabalho efetivo. E aí, uma complementação de final de semana, obviamente, está fora de questão de trabalho, né? Segunda a quinta-feira. Al final, todo en la vida está atravesado por una decisión. Y es bonito saber que esa decisión está en nuestras manos. Muchas veces pensamos que la vida es así y que así hay que tomarla y así hay que vivir. Y cuando uno se da cuenta de que mi vida es mi vida y yo puedo decidir sobre ella, es una cosa linda. Y sí, es eso al final. Ese es el... Creo que sí, al borde de todas maneras siempre está en crisis, siempre está en el límite y un día menos no iba a cambiar eso. Así que sí, eso es. Sim. E no documentário é comentado que os integrantes do escritório levam uma vida simples e sem luxo. Aí, assim, seria interessante se você pudesse descrever um pouco melhor a ideologia por trás desse estilo de vida que você já comentou um pouco, e se está diretamente ligado ao fato de sair da zona de conforto e encontrar algo que seja mais significativo para vocês, né? Creo que la pandemia nos ha mostrado que podemos vivir con muy poco en realidad. Y esa es, creo que antes de que llegue la pandemia, nos dimos cuenta de eso mismo. Y sí, el trabajo que hacemos, la libertad que tenemos en el trabajo tiene un precio. Y solamente trabajamos en proyectos que nos gustan. No hacemos cosas que no nos gustan, solamente trabajamos en proyectos que nos gustan. Y eso hace que se limite las posibilidades. Y sabemos que para eso tenemos que bajar entonces los gastos de vida de cada uno. No creo que es un sacrificio, sino que es como así es. Si queremos tener esa libertad en la vida, pues tenemos debemos necesitar poco dinero para vivir. Y es eso. Entonces, sí, pero como ahora todos ustedes, nosotros, todos estamos en las mismas, ¿no? O sea, viviendo con muy poco y sabemos que en realidad se puede vivir con mucho menos de lo que normalmente uno vive. Que, no sé, que el auto no es indispensable y que sí, o sea, creo que eso, hay como muchas... no significa que no tenemos vida social y que no salimos con los amigos, pero lo hacemos siempre en lugares que se necesita poco para vivir bien, para estar bien. Bacana. Até um pouco da funcionalidade do dia a dia de vocês ali, vocês cozinham no próprio escritório, todo mundo se reúne, isso acho que já facilita bastante também as trocas, né? Bem bacana. Sí, sí, también eso fue parte de estas decisiones. Salíamos todos los días a almorzar, por el barrio no teníamos lugares, muchas posibilidades, había un restaurante y estábamos cansados de ese lugar y llevaba mucho tiempo el llegar a otro sitio para comer, necesitábamos, no sé, media hora, 40 minutos para llegar y después comer muy rápido y luego otros 40 minutos para volver al escritorio. Y fue igual, un día se nos ocurrió que si cocinábamos podíamos tener mucho más tiempo. El mismo tiempo que invertíamos en desplazarnos a otro lugar, ahora podía ser para compartir, para estar, para conversar. Y empezamos a hacer eso. En la oficina, en el escritorio somos 4, más
4 pasantes, 4 estagiarios que están por 6 meses con nosotros. Y entonces somos 8. Uno cocina cada semana y la siguiente semana lava los platos un día. Y con eso resolvemos la comida de todos los días. Y sí, el espacio de almuerzo es un espacio muy bonito. Es el momento de compartir, digamos, qué está haciendo cada uno y de tener tiempo para la filosofía y para estar como cuestionándonos qué hacemos y por qué. E sim, esse é o momento. Bonito demais esse processo. Assim, são curiosidades que nós, acho que todos aqui, por tentarmos também questões muito semelhantes dessas de trabalho, a gente se pergunta muito como fazer isso acontecer. E é bacana ouvir esse depoimento. Sim. Guilherme, se me ocurre una idea. Me parece que nos podemos aburrir si en estas 2 horas solamente hablamos tú y yo. No sé si a partir de lo que vamos hablando, como hay otras intervenciones, no sé si está bien, si puede ser. Eu acho que é legal. A gente combinou internamente aqui com os participantes de que a gente teriam perguntas que naquele encontro passado, todos nós já formulamos, e aí a gente achou melhor, talvez, uma pessoa só, ir perguntando para a gente tentar abraçar o máximo de temas, e aí no final, sobrando um pouquinho de tempo, a gente abre um pouco mais de espaço. Mas eu acho que é bem legal, se alguém quiser fazer alguma intervenção também, sendo pontual e conciso, para a gente aproveitar o tempo, acho que é uma ideia super bacana, assim. Tudo bem, pessoal? Fiquem à vontade, por favor, se vocês acharem tem alguma questão. E aí, eu vou aproveitar para a gente partir para o segundo bloco, que fala mais sobre a profissão. E aí é uma pergunta um pouco filosófica até, que a gente se questionou, e é a seguinte: é possível compreender a América Latina como um corpo único em relação ao pensamento arquitetônico contemporâneo? Na visão do Alborde, em se tratando do Brasil, país que se vinculou mais diretamente a um processo econômico de industrialização, pode-se dizer que segue um paralelismo de ações e visões sobre o ato de construir os demais países latinos? Por quê, no caso? No sé, la última parte no entendí bien. ¿Puedes repetir? Seria se o Brasil ele caminha em ações projetuais e intelectuais paralelamente aos demais países da América Latina. Se o Brasil ele se insere nesse contexto de ação ou ele se destoa um pouco na visão de vocês, né, de outros países? No sé, sí, no sé. O sea, creo que es difícil para nosotros hablar, digamos, en términos generales. Nos gusta hablar a través de los proyectos. No nos gusta mucho la teoría que está por ahí, nos gusta un poco la teoría que podemos desarrollar. Y entonces, cuando estamos en momentos que tenemos que hablar de temas que están fuera de nuestro trabajo, de lo que hacemos, de los proyectos, es como difícil, ¿no? Termina siendo una opinión muchas veces personal, no como al borde, no como grupo, sino como personal. Creo que, sí, o sea, creo que el tema del idioma ha marcado mucho. A mí me gustan estas reuniones en las que cada uno puede hablar su lengua y podemos entendernos. Eso para mí sí, es súper bonito esa posibilidad, pero sí, no sé, Guilherme, está difícil essa pergunta. Na verdade, até para a gente, é porque a gente fica muito curioso numa tentativa de aproximação e de tecer uma significância diante da nossa função enquanto arquiteto, saber como a gente está em relação a esses demais países, mas também é algo que a gente talvez não saiba responder, muito embora se veja talvez muito mais conectada à Europa e aos Estados Unidos do que a própria América Latina, em termos de um
conceito de arquitetura. Sí, sí. Sí, cuando yo estudié la universidad, cuando estudiamos la universidad, en realidad todos los referentes, el 90% de los referentes estaban en Europa, en Estados Unidos. No se estudiaba, no se sabía nada de arquitectura contemporánea latinoamericana. Sí había algo de pasado, digamos, Oscar Niemeyer estaba por ahí, Luis Barragán estaba por ahí, Eladio Dieste, qué sé yo, como había poca gente, pero nada más, nada contemporáneo. Y es al final de la carrera, por la Bienal de Arquitectura de Quito y por un profesor, por amigos, que que empezamos a conocer arquitectura contemporánea. Empezando por Solano Benítez, después gente en Argentina, Rafael Iglesia, y después gente en Brasil, Angelo Bucci, por ahí Álvaro Pontoni, como que se empieza a abrir y empezamos a conocer que aquí en América Latina hay también mucho trabajo interesante. Creo que ahora las escuelas están más abiertas, no sé cuál es su experiencia, si es que ahora estamos viéndonos más y estamos conociendo más de nuestro trabajo, pero cuando yo estudié no había casi referentes locales. Sim, cara, eu tenho um pouco mais de abertura quanto a isso, porque tive acesso, um pouco mais de acesso, mas com certeza veio também depois. Eu acho que muitos de nós aqui tiveram contatos e têm contatos mais frequentes com a arquitetura diversificada quando até sai da faculdade, começa a pesquisar coisas por conta própria. Agora, em se tratando da situação do próprio Equador, né? A gente tem uma curiosidade em saber, assim, como se deu esse movimento ou possível constituição da Escola de Arquitetura do Equador. Se existe uma escola de arquitetura, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio, e no que ela se baseia? Creo que hay muchas líneas. El documental muestra la que nos interesa, que no es pequeña. Es súper interesante ver cuántas cosas están pasando ahora en el país. Cuando empezamos, no encontrábamos pares, no encontrábamos gente con la que podamos conversar. Había muy pocas cosas. Admirábamos a Colombia. En Colombia veíamos muchos colectivos haciendo arquitectura, sobre todo alrededor de Medellín y Bogotá. Había como muchas cosas, mucha gente por ahí, pero en Ecuador no pasaba nada. Y de repente empezamos a contactarnos con gente, la mayoría más jóvenes que nosotros, y ahora es muy interesante cuánta cosa pasa. Y además es muy interesante porque estamos conectados. Todo este grupo todo el tiempo está conversando, está compartiendo proyectos, compartiendo ideas, y es súper bonito eso ahora. Acho que é algo que a gente também percebe com mais intensidade, né? Esses movimentos mais recentes, assim, de trabalhar em equipe, por conta da pandemia, até tendo essa flexibilidade. Isso é realmente um diferencial. E sobre a metodologia de trabalho, essa ação para se deslocar da zona de conforto e das relações a partir do fazer, como é que se dão essas costuras que o Obord faz em termos de arte, em termos de cultura, em termos de cidade? Como é que se envolve a sociedade, a arquitetura e cidade, costurando isso para que vocês tenham esses produtos de vocês? Como é que são esses processos, assim? Muy diversos. Somos cuatro muy diferentes, cada uno con un interés distinto. Y eso nos enriquece mucho. Por ejemplo, a mí no me gusta leer, yo no leo. Leí hasta la universidad y después dejé de leer, nunca más. Y es muy bonito escuchar
todo lo que lee David, todo lo que lee Esteban y todo lo que lee Malu. Es como que yo estuviera leyendo eso por todos los momentos que tenemos para conversar. Y creo que es eso lo que pasa, así nos enriquecemos. Por otro lado, hay un elemento que es muy fuerte también en Alborde, que es todo lo que no es ciudad. La academia, la arquitectura está centrada en las ciudades. Sabemos que ahí está la mayor cantidad de problemas, pero a mí me parece que es ilógico que estemos pensando todos en cómo mejorar la ciudad. Todos. Me parece que sí deberíamos estar muchos pensando en eso, pero no todos. Creo que a mí me parece que el campo es una alternativa real y creo que la arquitectura debería también estar pensando en el campo y en sus dinámicas y cómo funciona y cómo mejorar. Que en realidad, para mí en realidad debería ser el campo el objeto del deseo y no la ciudad. La gente debería querer ir al campo y no a la ciudad. Entonces eso también está presente. O sea, pensamos la ciudad, sí, pero pensamos el campo también. Y muchos de los proyectos, incluso en el documental, son proyectos en el campo, son proyectos en otro lugar, fuera del problema, digamos, de la ciudad. É fantástico. A gente fica tão imerso nessa questão urbana, né? Inclusive o nome do nosso coletivo é o Coletivo Cidade, e de fato percebe o quão pouco conectado. E, aliás, esse município, São José dos Campos, que a gente vive, praticamente 70% da área dele é uma área rural. Né? E é muito curioso sobre como a gente pensa, assim, pensamos, mas muito pouco em comparação àquilo que é feito em relação à cidade. Né? Mas, ainda sobre essa questão, a esse fato, então, de ser diferente, são 4 sócios que debatem visões diferenciadas sobre a arquitetura, é isso que, de fato, gera o sentido de ser arquiteto para vocês hoje, dentro do Robord? Essas diferenças de pensamentos, com diferenças de ações, levam vocês em direção ao que traga essa sensação de você cumprir com esse papel social que a gente discute para o arquiteto na sociedade contemporânea. Sí, creo que, no sé si los 4, pero pienso que sí, que los 4, si estuviésemos solos, nuestra capacidad reflectiva sería muy, muy limitada y nuestra capacidad de acción sería muy limitada. Creo que necesitamos el colectivo para trabajar. Y sí, el hecho de ser 4 nos permite esta posibilidad sobre todo creo, de autocrítica. Siempre hay alguno de los 4, a veces Malu, a veces Esteban, a veces yo, David, que no le parece que lo que estamos haciendo está bien, o que las decisiones que estamos tomando en un proyecto están bien. Y eso nos permite pensar todo el tiempo qué es lo que queremos hacer, hacia dónde. Comparándonos con otras oficinas amigas, con otros escritorios amigos, vemos que Alborde es muy ineficiente. Se demora mucho en hacer un proyecto, se demora mucho en diseñar y se demora mucho en construir. Bueno, construir tal vez no tanto, pero sí en pensar. Y es esto, ¿no? Es esto que necesitamos, cada paso debe ser conversado entre los 4. Y ahora estamos haciendo, bueno, ahora no, ahora en la pandemia no, pero antes de la pandemia empezamos a invitar amigos de estudios. Cuando un proyecto ya tiene una idea clara, invitamos a muchos amigos a conversar sobre ese proyecto, a ver qué es lo que está pasando y si funciona, y como dar mucho tiempo a eso, ¿no? Sim, é incrível. Essa questão do tempo é uma coisa muito relativa também, né? A gente
percebe que, por exemplo, o escritório em que eu trabalho tem uma velocidade de trabalho muito grande, né? E a gente sempre se questiona mesmo, assim, se de um lado é ineficiente, você diz que o onboard é ineficiente, que demora para fazer as coisas, por outro lado, quando às vezes a gente é muito rápido, acelera demais os processos, por mais bem feitos que eles sejam, a gente sente que podia demorar um pouco mais para aprender um pouco melhor sobre aquele projeto, mas não necessariamente que isso traga má qualidade ou que o processo não seja ruim, muito pelo contrário, mas às vezes podia ser até melhor se no molde de sociedade que a gente vive, na velocidade como a gente impõe as coisas, se a gente conseguisse administrar isso um pouco melhor, né? Mas é bem legal. Agora, iniciando o terceiro bloco de perguntas, é um raciocínio que versa sobre o modus operandi do onboarding, tá? E diz assim, retomando a ideia acerca do modus operandi do onboarding, a questão sobre os recursos disponíveis e da mão de obra é um fator determinante na consolidação do trabalho a ser desenvolvido. Mas, mais do que isso, é também um condicionante para fomentar o raciocínio que tende à valorização e o desenvolvimento da cultura e da mão de obra local, se utilizando de metodologias e recursos que impactem o mínimo possível e ou preservem o meio ambiente. Aí, nesse sentido desse raciocínio, você consegue descrever um pouco para a gente melhor como vocês compreendem esse processo e qual que é a importância de atuar assim para a sociedade hoje, sobretudo nesse contexto cidade-campo que você mencionou? Este gusto que tenemos de trabajar en grupo, lo llevamos también a cada proyecto. Queremos que cada proyecto integre la mayor cantidad de gente posible. Eso nos facilita, creo, de alguna manera la toma de decisiones. Somos muy poco creativos. No sé, hemos visto como a los grandes arquitectos con esta capacidad de tomar decisiones solos. Esa capacidad no la tenemos. Mucha gente nos dice que nuestros proyectos tienen mucha creatividad y yo creo que más bien es todo lo contrario. Creo que hay muy poca creatividad y lo que hay es más bien un sistema de toma de decisiones que de alguna manera es matemático. No hay muchas posibilidades. Tratamos de que haya una sola posibilidad y que no tengamos que ser creativos, sino que esa decisión se tome sola. Eso pasa mucho y nos ayuda, mientras más condiciones haya, pensamos que los proyectos son más fáciles. Mientras más abierto es todo, más abierto es el programa, más abierto es el presupuesto, más abierto es, sí, todo, nos inmovilizamos, no sabemos qué hacer. Pero cuando hay muchas condiciones y hay pocas alternativas, entonces se facilita la toma de decisiones. Creo que, no sé si nuestros proyectos tienen mucho de social y de sostenible porque somos buenas personas o más bien porque es más bonito trabajar en esos lugares. Yo pienso que es lo segundo. Yo pienso que la libertad es una cosa que nos atrae todo el tiempo. Acho que travou o áudio dele para todo mundo. Sim, eu achei que era eu que eu estava travando aqui. Acho que tá dando sinal de... Como chama? Conexão. Conexão ruim aqui. Conexão ruim. Vamos esperar. É, vermelhinho. Acho que voltou. Oi, Pascal. Acho que teu áudio deu uma travada. Dale.
Pero bueno, vamos a la siguiente pregunta. Não, mas estava bem legal o teu raciocínio. Acho que deu para entender mais ou menos a versão. Você estava falando um pouco sobre a questão de ser bonito, né, belo, trabalhar nesses lugares, envolver a sociedade nesse processo. Se você quiser finalizar o raciocínio, senão a gente parte para outra. Dale, sigamos. Tá? Beleza. Existe alguma ressalva em se utilizar de materiais industrializados em detrimento daqueles que são encontrados no próprio local? E essa relação pode influenciar o trabalho de artesãos, de mão de obra, da mão de obra local, ou não? Isso é indiferente. Dentro de esta libertad que buscamos, creo que está justo esto del tema de los materiales industrializados. El problema normalmente de las industrias es que son monopolios. Y al ser monopolios, hay muy poca posibilidad y tienes muy poca libertad. Y entonces nos gusta alejarnos de esos monopolios y nos gusta poder trabajar con materiales a nuestro alcance, que no tengan que no tenga que pasar siempre por el dinero, sino que se pueda trabajar con materiales que están al alcance. Nos gusta pensar cómo se hacía arquitectura antes del dinero, o cómo se hace arquitectura en lugares en donde el dinero no es esencial, importante. Y de todas maneras la gente construye refugios sin dinero, y eso es una cosa muy bonita. Creo que eso es lo que nos lleva a buscar siempre alternativas. Y habíamos conseguido ya muchas cosas. Podemos hacer una cimentación fuera de los monopolios, podemos hacer paredes fuera de los monopolios, podemos hacer estructura fuera de los monopolios. Y uno de los problemas más grandes era hacer coberturas fuera de los monopolios. Siempre estábamos atados a algún monopolio, ya sea cubiertas metálicas o cualquiera de las posibilidades. En las zonas rurales, sobre todo en la costa, los materiales, era posible hacer coberturas vegetales, pero en la ciudad era un problema. Y ahí encontramos esta posibilidad de hacer cubiertas con llantas, con pneus, y como que nos gustó mucho encontrar esta posibilidad de cerrar el círculo, ¿no? Y saber que siempre uno, digamos, después, si es que yo quiero volver a un monopolio y quiero hacer quiero volver a la industria, ya es mi decisión. Antes era mi obligación, ahora es mi decisión. Puedo hacerlo fuera del monopolio o esta vez puedo hacer un proyecto en la que utilice materiales industrializados de un monopolio. É incrível. Eu não sei se é o caso aí do Equador, mas aqui no Brasil, atualmente, a gente percebe uma vertente que retoma a ideia de construção com materiais de baixo impacto ambiental e que também valorizam a mão de obra local em detrimento do uso massivo desses componentes do monopólio derivados da industrialização. No entanto, em se tratando de uma lógica de infeliz apropriação do mercado financeiro, econômico, o conceito de vernacular e sustentável aqui no Brasil, aos poucos, está perdendo o real significado dele. Como é que isso acontece hoje no Equador? Também acontece? Não Sí, existe? Igual, sí. Creo que a pesar de que hay este documental que se ve mucha gente pensando cosas distintas, creo que somos una excepción, ¿no? O sea, las ciudades siguen construyéndose como siempre, sigue estando en manos de grandes monopolios y de inmobiliarias, y sí, ese camino está y ese camino es el mayoritario. Creo que el trabajo distinto es siempre una cosa pequeña, ¿no? Fuera. Y creo que así será. No tengo no soy muy optimista, no creo que cambie. Creo que así va a ser. E eu consigo compreender o porquê. Incrível.
Aí, assim, se tratando dessa questão de apropriação daquela comunidade local e dessa utilização dos materiais ali disponíveis, até por uma questão ideológica, né? Esse desenvolvimento social que é possível a partir de então gera ou cria-se uma autonomia para essas pessoas que estão envolvidas nesse processo, né? No caso, por exemplo, das Três Esperanças, vocês fizeram um projeto, aquela comunidade se apropriou da linguagem, da tecnologia, do conhecimento de vocês para fazer o que eles têm hoje lá. Na visão do onboard, como é que funciona isso? Vocês entendem que esse processo de envolver a comunidade é, de fato, o que garante a continuidade do processo de educação e da configuração de uma cultura de se fazer, assim? Creo que el trabajo de las esperanzas tiene mucho menos mérito de Alborde del que se ve. Nuestro mérito es mucho menor, nuestro logro es mucho menor del que se ve, porque en primer lugar, sus casas construyen ellos con los materiales locales siempre. Últimamente han cambiado y las coberturas las hacen con materiales metálicos, pero todo lo demás construyen con su madera de su bosque que está en su tierra. Ellos construyen su casa 4 o 5 veces en su vida. Son casas que duran entre 5 y 10 años, incluso hasta pueden construir más veces su vivienda. Saben construir, tienen material, manejan el material, pescan, siembran, conocen de medicina ancestral, conocen sus plantas. No es una comunidad muy particular, es una comunidad, creo que como todas, con el conocimiento de todas. Y la decisión de hacer la escuela comunitaria es una decisión previa a nuestra llegada. Ellos deciden hacer la escuela y empieza con una escuela muy pequeña, un espacio de 12 metros cuadrados, y cuando ellos deciden ampliarla, nos llaman y nos invitan a ser parte. Pero si nosotros no estábamos ahí, ellos de todas maneras lo iban a hacer. Entonces, ahí en ese lugar no hay nada que enseñar, digamos, ¿no? No hay nada no es un esfuerzo para nosotros incentivar a la organización o incentivar al uso de materiales locales o incentivar a estrategias de sostenibilidad. Es lo que hacen todos los días ellos. Y solamente nos sumamos. Creo que sí hubo un aporte de Alborde allá, pero como justamente a partir de un compartir, más que de una jerarquía, de un conocimiento que nosotros podamos llevar. Creo que sí, creo que se compartió mucho, fue muy bonito ese tiempo. Han sido como muchos años de trabajo y siempre volvemos, pero creo que va más por ese lugar. Certo. Bacana. E em se tratando das fases de projeto dentro do escritório e fora dele, existe assim uma configuração clara de etapas, como por exemplo, o estudo preliminar, coisas, aprovações junto aos órgãos competentes, um projeto executivo, e em que fase elas são atreladas aos agentes externos, assim, quando leva o projeto até um local para ser construído em mutirão ou coisa do tipo. Sí. De nuevo es bonito, es divertido, la vida es más linda con esta posibilidad de experimentación, con esta posibilidad de inventar, de reinventar para nosotros las cosas cada vez. Y entonces, cada proyecto de Alborde es diferente. En el caso de las esperanzas,
no hubo un proyecto ejecutivo, no hubo un dibujo de proyecto, ni siquiera de anteproyecto, sino que hubo una idea. Y esa idea, un sistema muy claro, un sistema que lo conocíamos muy bien antes de implementarlo, pero después el proyecto cambia y se concreta en el lugar. Después de muchos años logramos dibujar ese proyecto y ahora hace poco hicimos un libro en el que logramos dibujar el proyecto. Tenemos un primer dibujo arquitectónico y todavía no es arquitectónico, es más bien un esquema. Pero por otro lado hay proyectos de vivienda que son construidos por un grupo de obreros en los que sí es necesario tener una idea mucho más clara y unos dibujos y unos planos de un proyecto que se acerque a ser un proyecto ejecutivo. Entonces, como que hay mucha variedad y muchas posibilidades. Tratamos siempre de establecer, digamos que hay como las cosas objetivas son muy fáciles de identificar. Es decir, hay un clima, hay una temperatura, hay un programa, una necesidad, una gente, un material, como son cosas fáciles de identificar. Nos gusta siempre dar importancia a una subjetividad, que tratamos de que sea esa subjetividad la que organice los proyectos. Y esa subjetividad trata de ser una utopía, trata de ser un sueño. Y mientras más difícil sea, es como más bonito el reto y el proyecto se vuelve más interesante. Tratar de alcanzar ese sueño. Y entonces sí, todos los temas objetivos se alinean hacia allá. Buscamos que haya esta línea que nos guíe, digamos, que tratamos de que salga desde lo subjetivo. Sí. Creo que eso sí podría ser una cosa particular de todos los proyectos. Siempre tratamos de encontrar esta parte subjetiva que guíe el proyecto, que guía todos los temas objetivos. Fantástico. Acho que a gente já pode entrar no bloco 4. Pessoal, se alguém tiver alguma intervenção, por favor, fiquem à vontade. Posso perguntar, Guilherme? Fique à vontade, Thiago. Então, Pascoal, prazer, Thiago. E desperta muita curiosidade, né? Essa relação que vocês construíram, né? A gente vê normalmente a figura do arquiteto, o cliente, que é o usuário, e o construtor, né? E essas, vamos dizer, existe uma intersecção aí de uma sobreposição dessas atividades, né? Vocês sempre, as pessoas, os clientes sempre são os construtores ou tem partes, não, isso aqui é uma pessoa que vem de fora, que vai executar, porque a gente vê essa experimentação muito que vocês buscam, né? Uma experimentação, como você falou, sempre numa subjetividade do desenhar o projeto, e essa ideia com a força, ela se viabiliza de alguma forma. Mas são projetos experimentais, né? A gente olha, eles são materiais locais, mas tem uma engenhosidade. Se isso pode gerar alguma patologia, que sempre há, né, na experimentação, e aí aquilo recai sobre as próprias pessoas se mobilizam. Essa figura do construtor é sempre
Quer dizer, existe, esse projeto a gente vai fazer com uma pessoa mais especializada ou não, essa daqui a gente vai abraçar esse projeto mais coletivo de captação dos valores locais, que é o serviço, aquela história que vocês falam, que o serviço tem um valor agregado, né, ao invés do material. Mas essa questão de construção, porque eu tenho feito os projetos e tenho construído as minhas obras, né? E, às vezes, a gente fica louco com a responsabilidade, com as... Caramba, pode acontecer de né, existir um evento posterior. O Equador tem o clima tropical, as chuvas de vento que devem ser igual a nossa aqui. Os terremotos também. Os terremotos. Então, essa interface, por exemplo, eu sei que o Solano Benítez, nenhum construtor topa construir para ele. Eu não sei se ele acabou começou executando as próprias obras e depois aquilo, talvez hoje já tenha pessoas captadas para fazer, né? Porque é um exercício o Paraguai tem essa escola, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa, né, o construtor, vocês e usuários, e se isso vai também para algum cara mais específico. Hay como una variedad de proyectos también, pero creo que podrían dividirse en dos proyectos. Los proyectos que los construimos nosotros con nuestras manos. Esos proyectos son proyectos en el que el cliente es parte de la construcción. Por ejemplo, las escuelas. En las escuelas, el cliente y nosotros construimos, somos la mano de obra. Y los otros proyectos en el que el cliente no es la mano de obra, no construye. Sí. Y entonces son proyectos en los que nosotros tampoco construimos con nuestras manos, sino que hacemos una construcción más convencional. Que contratamos a un grupo de trabajadores que construyen el proyecto, que es un grupo que ha venido trabajando con nosotros desde siempre. Entonces esas son las dos posibilidades. Todos los proyectos en los que el cliente construye con sus propias manos son proyectos en los que al final del proceso todos somos amigos y nos queremos más. No significa que son proyectos que no tienen problemas. Sí tienen problemas, pero las decisiones siempre fueron conjuntas. Y entonces, luego ellos resuelven los problemas. Nosotros hicimos ya nuestra parte y ellos resuelven los problemas. Dentro de los otros proyectos, hay una manera en la que trabajábamos antes que terminábamos los procesos casi sin amigos. Sí, en el mejor de los casos, digamos que no nos hablamos nunca más, pero en otros casos hay un poco de odio en los procesos. Pero últimamente en ese grupo de proyectos estamos tratando de que el cliente sea el constructor desde el punto de vista de administración. Que el que compre los materiales, el que trate con la mano de obra y el que vaya haciendo el proceso de construcción. Y nosotros llevar más bien todo el tema de arquitectura solamente y de asesoría y de que el proyecto mantenga, digamos,
tratar de que la arquitectura esté presente incluso hasta el final de la construcción. Y en esa nueva modalidad volvimos a tener amigos. Ahora terminamos de construir 2 casas en las que fueron los constructores, los clientes y el proceso es totalmente distinto. Eso por un lado. Por otro lado, la gente con la que trabajamos es gente muy parecida a nosotros. Gente que no está conforme con el mundo, con el sistema, con las recetas del sistema, con las imposiciones del mercado y quiere buscar una alternativa. No sabe cuál es la alternativa, está buscando. Y esa búsqueda le demanda experimentación. Y entonces, en esta experimentación, las cosas pueden salir bien, pero también pueden salir mal. La responsabilidad de la experimentación es compartida. Todos estamos buscando algo mejor y si sale mal, pues es culpa de todos. Y entonces desde el principio, tratamos de decir eso a los clientes, ¿no? Mientras más experimentemos, más posibilidades hay de que salga mal. Entonces, ¿qué hacemos? Pero sí, es eso un poco todas estas possibilidades de trabalho nuestras. Sí. Puxa, que ótimo. Essa flexibilidade de vocês, que é um time, né, que tem muitos arranjos, não só no material, mas vocês têm, não é um formato que a gente, acho que o caminho de um coletivo, né, pessoas que se juntam, acho que só pode dar certo desse jeito, e a gente vê, né, o resultado, é incrível, que legal. Sim, sim. Acho que a Fer tinha uma pergunta, né, Fer? Quer fazer agora? Senão eu tenho uma também, mas eu vou depois de você. Mas é que como volta lá no começo, não sei se você tiver alguma pergunta que já está mais no tema. Não. Então tá. Pascal, eu queria saber, assim, por exemplo, como a gente estava falando no começo do estilo de vida, como vocês adotaram essa questão de trabalhar um dia a menos, né? Como é que isso influencia no resultado final e no processo de projeto de vocês no escritório? Assim, tem uma influência forte? Como é que afetou? No sé. Digamos, hay esta posibilidad, alguien, creo que David, que lee mucho sobre estos temas, un día nos dijo que Google tenía esa misma política, hacer que la gente trabaje menos porque era más creativa y más eficiente, más contenta y por eso el trabajo era mejor. Pero al mismo tiempo hay menos horas destinadas a un proyecto y eso también seguro lo afecta. Pero sí, no sé, no, es difícil evaluar, difícil saber si un proyecto hecho antes de la decisión de no trabajar un día, si esos proyectos son mejores o peores que los de ahora, no sé, es difícil saber. Mas aí você não consegue, por exemplo, ver uma diferença tão significativa assim entre esses projetos, por exemplo, das duas fases, mais nesse sentido? Creo que no. Creo que no. Não, legal. Sim. Obrigada. Não, de nada. Legal. A minha pergunta é... Oi. Fernanda, voy a ver un vaso de agua. ¿Puede ser? Claro! À vontade. Não. Só para informar, agora a gente está entrando aí nesse bloco, no penúltimo bloco de perguntas, o 4 e o 5. A gente vai falar mais sobre o escritório em si e depois a relação deles com o cliente e com quem constrói. Então, se
se tiver alguma pergunta que é direcionada mais nesse sentido, acho que talvez a gente possa fazer depois, ou não. Fiquem Eu à tenho vontade. mais uma, mas assim, só se sobrar tempo também, não precisa priorizar. Mas fique à vontade, Fê, se achar que deve fazer, manda bala. Não. Listo, Oi. Fernando. Opa, Agora é a outra Fernanda. A minha pergunta é relacionada. Você comentou que no decorrer do caminho para fazer o documentário, vocês foram encontrando outros escritórios que tinham essa mesma filosofia de trabalho de vocês, e antes era desconhecido de vocês, né? Então eu queria saber como é que foi esse processo, como é que vocês encontraram eles, se foi por conta do documentário, ou enfim, às vezes a gente acaba encontrando alguma coisa na internet. Como é que foi esse processo de descobrir esses outros escritórios? E aí você também comentou a respeito de que vocês continuam trocando informações e vocês têm até essa vontade de fazer conversas sobre projetos específicos com amigos ou com outros escritórios, enfim, para trocar ideias. Como é que funciona essa dinâmica de trocar ideias entre escritórios? Às vezes eu sinto um pouco na realidade que eu estou inserida, assim, que os escritórios têm medo, né, de passar informação. acho que travou o áudio dela. Ou de falar. E como é que funciona? Agora destravou? Acho que sim, Fê. Acho que voltou agora. Até onde que eu parei? Você falou dos escritórios terem medo de compartilhar as informações. Isso, E eu queria só mais saber como que funciona com vocês aí, Pascoal, com a relação com outros escritórios. Se é tranquilo, enfim, como é que é essa dinâmica de trocar informações e conversas sobre projetos e etc. Muchos de los escritorios de estos, muchas de esas personas, algunos de ellos, fueron estallarios de Alborde. Algunos de ellos pasaron por ahí. No sé, tal vez la mitad de los escritorios. Y después, siempre estamos buscando, no sé, nos invitan a diferentes lugares, diferentes ciudades del país, y siempre hay gente que nos encuentra y que nos cuenta que está haciendo algo, y se van armando como las redes. Creo que es una cosa así, como informal, más que una investigación de qué es lo que pasa. Siempre que aparece algo en el internet y que sabemos que está cerca, como nos interesa contactarlos y conversar, y los almuerzos en Alborde han sido un momento en el que es el momento ideal para conocer nueva gente. Entonces invitamos a almorzar a toda la gente nueva que conocemos y que nos parece interesante. El intercambio de ideas ha sido un proceso que viene desde hace muchos años, y que parte creo que hay un personaje que siempre terminamos nombrando en toda entrevista, charla, que es José María, que está ahí en el documental también. José María Sáez es el español que es una persona muy generosa. Y para nosotros siempre nos llamó la atención su capacidad de entregar toda su información, todo lo que él sabía, sin ningún problema. Cuando hay una vivienda, una casa que se llama la Casa Pentimento, que es una casa que diseñó José María, estaba en un proceso de diseño, y David empezó a trabajar con él. Y desde el primer momento, José María decía, es un diseño de los dos, es un diseño de José María y David.
y siempre nombró a David como parte del equipo de diseño. Era un acto de generosidad muy bonito. Creo que eso ha marcado mucho en nosotros, ¿no? Y David, sobre todo, es el que siempre está pendiente de que eso pase, de que todo el mundo tenga su reconocimiento y sí, que saber que no se gana nada guardándose las cosas para uno. Pero además hemos buscado estrategias para compartir más y más ideas. Una de esas es un proyecto que se llama Martes de Mierda. Martes de Mierda es, ¿qué es? Terza creo que es, sí, ¿no? Terza de Merda. En este proyecto siempre nos ha interesado compartir nuestros miedos, nuestras dudas con los amigos.